obra no parece una primera novela, ¿no? Una obra, como ha dicho Blanca Rosa, muy emocional, también emocionante, y también una obra en la que se muestra la porosidad de la guerra, diría yo. Es una obra que huye en todo caso en todo momento de la guerra de frentes, pero sin embargo es una obra que cuenta la guerra por tierra, mar y aire, la guerra civil. Cuenta a ras de suelo los niños, tal como la viven. También se cuenta una parte, al principio de la novela, que me ha gustado especialmente, en los bombardeos, ¿no? Los bombardeos de los aviones, en ocasiones alemanes, y cómo llegan a ver a los pilotos a veces mientras vuelan tan rasos por encima de las poblaciones. O sea, hay esta relación de tierra, aire y luego también mar, en el momento en que los niños se embarcan hacia Francia por barco, y sigue en todo momento esta ensoñación del Peter Pan que intenta dentro de la guerra buscar el juego de la guerra o la salvación de la guerra. Es una obra que habla también mucho sobre la generosidad, diría yo, ¿no? La generosidad de gente que acoge a niños y la generosidad de un narrador, que es él, que muchos años después, sin saber realmente si va a ser capaz de acometer tamaña proeza, se pone a escribir la historia de su padre y de sus hermanos, ¿no? Y por todo esto creo que es una novela notable. Destacaría de La lengua de los secretos, que es una novela en la que rebosa un humor naif, ¿no? No podía ser de otra forma, el humor de los niños. Y es verdad que esto es lo que los redime, o lo que redime muchas veces la novela o la historia, ¿no? El hecho de que especulen sobre, bueno, ¿qué hacer cuando nos bombardean, ¿no? ¿Cuál es el sitio más seguro? ¿El refugio? No. Los niños opinan que es mucho más segura la ría. ¿Por qué? Porque la lógica es implacable, la lógica infantil, ¿no? Dice, no, en la ría solo hay peces, ¿y para qué? Para bombardear. ¿Para qué van a matar los peces, ¿no? Entonces hay muchísimos detalles Uno que me encanta a mí es cuando Martincho roba la bicicleta, ¿no? Luego quizá hablaremos sobre esa anécdota porque es algo más que una mera anécdota. Y le preguntan, bueno, ¿y es tuya esta bicicleta? Qué bonita, la bicicleta es tuya. Y, bueno, un poquito. Dice, ¿cómo que un poquito? ¿Cómo puede ser una bicicleta un poquito tuya, ¿no? Y bueno, hay muchísimos guiños en cada página de este humor salvador, redentor. Estos niños que juegan sin saberlo, o sabiéndolo quizá demasiado bien, y por eso aspiran a volar como Peter Pan, ¿no? No me voy a alargar más. Yo tengo aquí una batería de preguntas y, bueno, me gustaría compartir también las partes del libro que he ido subrayando y que me han impactado más con Martín. La primera es una cita que dice así: escribir, sobre todo cuando nunca en tu vida lo has hecho, es reconocer que no eres nada, sino un sueño absurdo, el último de todos. Un sueño que te adormece, que te seda, que te acerca a ti, pero que te aleja de los demás, que te aparta, que hace más fácil lo inevitable. Me da vergüenza reconocer que escribo. Procuro que no se sepa, es pecado. Y más tarde dice, ¿cómo? ¿Cómo demonios puedo llegar vivo a la última página? No lo comprendo. Resulta que me moría si no comenzaba a escribir la historia de mi familia y ahora me muero porque no la escribo. Bien, ahora que ya el libro ha sido publicado y está en la calle, te pregunto, Martín, ¿cuál es tu sensación? Pues que he sobrevivido, fundamentalmente. Todo eso viene a cuenta de que... Espera, me voy a poner un poco... Viene a cuenta de que yo desde siempre he sentido que tenía que contar la historia de mi padre, ¿no? La gente que me conoce muy de cerca siempre lo ha sabido. Además, luego cuando he comenzado a escribirlo, ahora lo entiende, ¿no? Y para mí era como una gran losa. En mi familia no hay nadie que sea capaz de transmitir, que no sea de forma oral, esta historia, ¿no? Era mi obligación vital. Y durante toda mi vida me he sentido incapaz de hacerlo. Además, siempre he tenido un problema con mi padre, que
consiste en nada, que no nos encontrábamos, chocábamos. Mi madre dice que es porque somos iguales. Y yo he crecido con su historia sabiendo que la debía contar, y me sentía incapaz de contarla porque no había vivido lo suficiente, no había sufrido lo suficiente, creo, ¿no? Y también incapaz de contarla porque eso suponía enfrentarme a mi padre, acercarme a él. Hasta que en enero de 2011 pues me encuentro en una depresión, caigo en una depresión maravillosa que me obliga a arrancarme, a tirarme al vacío, a enfrentarme a lo que seguramente no estaba preparado. No, seguramente no estaba preparado. Nunca había escrito, he trabajado en prensa, sabía algo de los mimbres, en lo que consiste la escritura, pero no tenía formación ni nada. Mi formación es fundamentalmente audiovisual. Entonces me arranco a escribir. Es como una tabla de salvación. Por eso digo, antes me moría porque no escribía y ahora me muero porque la escribo porque me veía incapaz de llegar al final. Encima veía que la novela iba creciendo delante de mí porque me pongo en comunicación con Tenay y aparece Jacqueline Di Carlo en mi vida. Entonces veo que la novela va creciendo en meses delante mío, ¿no? Porque la historia se multiplica en la actualidad. Y bueno, comienzo a escribir en la historia de Martíncho y se lo empiezo a leer a mi padre. Le empiezo a leer su historia, ¿no? La historia de 4 niños que se pierden en medio de la guerra civil y sobrevivieron gracias a la imaginación. Tenían tanto sufrimiento encima que yo creo que no hubieran sobrevivido, por lo menos como niños, a esa tragedia, ¿no? De encontrarse lejos, de casi morir de hambre, de casi morir bajo las bombas, de casi cualquier adjetivo, cualquier cosa, ¿no? Podían haber muerto de 1000 maneras diferentes. Y sin embargo, la visión de niño, la visión, la que tú estabas comentando, esa forma de ver la guerra, esa forma de jugar con la guerra, esa forma de creerse al final un soldado como otro cualquiera y enfrentarse a la guerra con un tirachinas, pues le salvó. Paralelamente, sobre el capítulo 8º, más o menos, por cierto, los 8 primeros capítulos yo creo que los repetí, pues no sé, no puedo decir cualquier número, 100 veces o 150 veces, porque no sabía escribir, no encontraba el tono. No encontraba el tono que me había transmitido mi padre, la visión de niño, ¿no? El humor en la tragedia, ¿no? El engaño, el autoengaño. Consigo llegar por fin al capítulo 8º o 9º, no recuerdo bien qué, y me doy cuenta que no estoy siendo sincero conmigo mismo, que falta algo, que me tengo que comunicar directamente con mi padre y hablar de lo que nunca hemos hablado, ¿no? Por eso es la lengua de los secretos, porque es el canal que yo encuentro para transmitir, para comunicarme con mi padre, la novela. Nunca nos hemos conseguido comunicar oralmente, porque chocábamos, nadie sabe por qué, pero de repente yo escribo y a él le parece bien, y lo disfruta, mirándose al espejo, ¿no? Mirando su niñez, su infancia. Además ahora es mayor y más que nunca recuerda aquello, ¿no? Entonces le escribo una carta, un capítulo paralelo, una carta dedicada a él, diciéndole pues que le quiero, que siempre ha sido mi héroe, el héroe de mi vida, que nunca he encontrado un héroe semejante ni en la literatura ni en el cine. Y bueno, básicamente eso, que le quiero muchísimo, ¿no? Pero no me atrevo a entregarle el capítulo y lo guardo en el cajón. Sigo escribiendo su historia, van avanzando los capítulos, llega la guerra, se quedan solos, viajan a Santander, bueno, va transcurriendo la historia y sigo escribiendo capítulos, cartas paralelas a mi padre, pero que siempre guardo en el cajón porque no tengo arrestos para enfrentarme a él directamente, ¿no? Hasta que me doy cuenta que la novela no está solo fuera del cajón, sino también dentro, se ha mezclado, ¿no? La novela ya son 2 partes, que son una, ¿no? No puedo seguir escribiendo si no es volviendo atrás para hacer la novela solo de Martíncho, la aventura de 1937, ¿no? O sea, es decir, las cartas se han mezclado con la novela, se han enmarañado,
son parte de la novela. Entonces tengo que hablar con él para decirle que hay una novela paralela que ha estado escondida, que es un secreto, y entonces decido decírselo a mi hermana, lo comparto con mi hermana, los lee, los capítulos le parecen bien, conoce cosas de mí que nunca había conocido, mi hermana, que es la que me une todo, ¿no? Y le lee los capítulos y nos vamos uniendo. Y bueno, eso es básicamente lo que ha ocurrido, ¿no? Es una necesidad que yo tengo para sobrevivir, contar su historia, contar mi historia a través de su historia y encontrarme con mi padre y encontrarme con Tenay, con Francia, bueno, me he encontrado conmigo mismo, ¿no? Es llamativo lo que dices respecto a la relación con tu padre, porque es donde tenía yo apuntado, y que en un momento dado escribe el narrador: tú y yo nos entendemos mejor a través de la novela, ¿no? Sí, que es algo llamativo. Y también ocurre que esgrimimos los argumentos con tanta pasión que parecen opuestos. Aunque digamos exactamente lo mismo, no nos escuchamos. Creo que esto pasa mucho en muchas casas, ¿no? Al menos lo he identificado. Sin embargo, claro, tú eliges escribir una novela, no eliges escribir solamente las cartas o escribir un testimonio que pueda valer para tu familia, para que se vaya, no sé, para consumo interno, por así decirlo, ¿no? Hay una ambición literaria. No sé si desde el principio tienes claro que, no sé, porque hay muchas familias en las que se escriben las historias, pero bueno, quedan ahí, ¿no? No hay esta ambición literaria que tiene tu novela, ¿no? Sí, tengo un amigo que escribió, fue su padre el que escribió sus memorias, también un niño de la guerra que acabó en Rusia y regresó 25 años después. Y esa novela, esas vivencias han quedado en el ámbito familiar. Yo no sé por qué se me ocurrió, la verdad. O sea, yo creo que es por la necesidad. También un poco por la experiencia que tenía del mundo audiovisual y del mundo de los guiones. Sabía que la historia era muy potente, sí. Y sabía que yo tenía que contarla yo, no sé por qué. Era como algo que me había caído del cielo. Toma, tú. Igual, porque sabía también que cualquier otra persona ajena a mi familia no la iba a contar igual, no iba a transmitir lo que yo había mamado desde pequeño, que es una percepción de la vida y de la muerte y de la guerra diferente, ¿no? Maravillosa, inocente, sin rencor, sin odio, sin enemigos, sin problemas. Bueno, problemas, unos enormes problemas, ¿no? El hambre. Pero eso, no sé, si lo hubiera dado a otra persona, era otra opción, ¿no? No creo que hubiera... Joder, hubiera sido una irresponsabilidad por mi parte, creo. Entonces, bueno, en principio quise hacer un documental, ¿eh? Y de hecho tengo grabadas como 4 horas de entrevista con mi padre y mi tía, con un fondo azul, bueno, que puedes incrustar toda la imagen que quieres, porque tenía intención de hacer un documental a la larga con eso. Lo que es que en un documental necesitas de gente que se implique, mucho dinero, personas ajenas a ti, que no sé si tienen la sensibilidad que tú deseas que tengan, ¿no? Para transmitir esto. Pensé hacer un guión de película también, de cine, ¿no? Y luego, pero me ocurría lo mismo, o sea, podía acabar siendo una película y escaparse de mis manos, y que no acabara siendo lo que yo sentía que debía ser, ¿no? Entonces decido que sea una novela. Escribo el prólogo, recuerdo, es que es el 1 de enero. El 1 de enero escribo el prólogo, no me encuentro fatal, hundido, y empiezo a escribir. Y en realidad el prólogo es una declaración de intenciones, es lo que yo quiero hacer. Digo, esto lo voy a hacer. Completamente inconsciente de lo que me venía encima, ¿no? Luego empiezo el capítulo 1 y me doy cuenta que no sé encajar los diálogos, que la narración no sé qué. Bueno, pues el oficio que tenía que haber aprendido durante 20 años o 24 años o toda una vida no lo tenía. Pero bueno, sabía, por lo menos había leído lo suficiente como para saber tener referencias, ¿no? Decir, bueno, también había leído lo suficiente novelas de noveles para saber dónde podían estar los errores, ¿no? Entonces por intuición sobre todo, me dejo guiar y prueba, error.
Y no hay mucho más que eso. No sé si se tiene que notar que es una novela de alguien que no ha escrito. Y te agradezco muchísimo lo que has dicho. Pero yo creo que igual a veces ese salto al vacío también tiene su valor, ¿no? No sé, no lo tengo claro. No he visto la novela desde fuera, solo he visto lo que han opinado. Pues Blanca Rosa, bueno, mucha gente, la gente, tú. Y me asombra. Nunca he escrito, es que es así. Es curioso, bueno, nunca has escrito, pero ahora has leído, estás diciendo que, bueno, Sí. Has leído mucho, ¿no? De hecho, no sé si has sido siempre un asiduo lector voraz de novelas y de novelas sobre la guerra civil, por lo que te toca, o no. No. Y en el sentido de documentación, porque hay, aparte de la historia testimonial de tu propio padre, hay muchísimas historias hay un anecdotario bélico Sí. considerable, ¿no? Historias de pilotos. Sí. Sí, pero son un anecdotario que me conduce mi propio padre, ¿no? Ahí me lleva. Y hoy en día pues tenemos... en otro tiempo me hubiera tirado 3 años de escritura, como me he tirado, más otros 3 años de documentación. Y más en mi caso, que soy un desastre, ¿no? No sé, ¿cuál era el sentido de la pregunta? No, te preguntaba cuáles han sido tus fuentes, ¿no? Si han sido más literarias o documentales o no sé, todas estas películas que hemos visto o libros relacionados con la guerra civil o con otras guerras, ¿no? Y desde el punto de vista de los niños me estaba acordando pues el niño del pijama a rayas, el tambor de hojalata de Günter Grass o el gran cuaderno de Agatha Christoph. No sé si te han servido, si has indagado por ahí o no. El niño del pijama de rayas me gustó, me dije, joder, este se parece a mi padre, ¿no? Pero bueno, tenía otra perspectiva y ocultar, bueno, era otra cosa. No he leído mucho sobre la guerra civil, de hecho, joder, cuando me parecía muy triste sí me ha parecido triste acercarme a la guerra civil, igual porque veía el testimonio de mi padre y veía que los testimonios o las formas de contar la guerra civil casi siempre eran una tragedia terrible, que era lo que es lo que es la guerra civil, ¿no? Y no sé, como siempre me ha dado un cierto reparo verlo, porque igual era cuando le veía a mi padre de verdad, veía hay una película que es un libro también, como es El otro árbol de Guernica, ¿no? Y ese era mi padre de verdad, ¿no? El que sufría. Pero siempre me ha gustado más la perspectiva del juego, que oculta el sufrimiento. Yo lo que he intentado en la novela es escribir una aventura que tú seas capaz de interpretar el sufrimiento que hay detrás. Tú lees la inocencia, pero percibes el sufrimiento, percibes el peligro, percibes que están al borde de morir continuamente, ¿no? Luego, sí que, por ejemplo, de lecturas de la guerra civil, sí me ha gustado Por quién doblan las campanas, ¿no? De Hemingway, que me gustó muchísimo. Pero la leí muy temprano, o sea, muy joven. Y películas así bélicas tampoco, es que nunca me ha gustado tampoco mucho el cine bélico, ¿no? No sé, no. Durante la escritura de la novela también he procurado no leer, porque sentía que tenía que estar dentro de mi padre, mirar a través de mi padre y no dejarme influir por otras miradas, ¿no? Y es lo que he intentado. Me ha resultado horroroso porque me faltaban palabras y necesitaba beber palabras. Entonces, lo único que me atrevía es a leerle a Paul Auster, que anglosajón fuera de contexto completamente, y que siempre me ha maravillado su punto de vista, ¿no? Y es prácticamente lo único que he leído. No sé si te he respondido. Sí, por supuesto. Bueno, yo destacaría todo ese... es el punto de vista, ¿no? Desde luego que se han escrito muchísimas novelas sobre la guerra civil y con este tema, pero el punto de vista, todos estos diálogos que hay entre los niños y el punto de vista es muy especial, ¿no? Yo tenía aquí el humor, que dice, cómo se puede hacer, esto que se decía siempre, de no se puede escribir poesía después de Auschwitz, no se puede hacer literatura. Bueno, evidentemente se ha hecho mucha, ¿no? Pero, bueno, como muestra
bueno, en cómo saluda, Martincho saluda militarmente, pero se rasca, ¿no? Le dice, no, pero el saludo no incluye, no hace falta que te rasques, ¿eh? El saludo militar es solo levantar la mano y no... O sea, tiene muchísimos guiños de este tipo, ¿no? Cuando dice, oye, yo... desertar, ¿qué es desertar? Desertar es escaparse de la guerra, y eso no se puede hacer. Esto es una conversación entre niños. Ah, pero de la guerra no te puedes marchar cuando quieras. Ahí dice... Pues no. Bueno, venga, vamos a desertar un ratito, aunque sea, ¿no? Bueno, todo... Por eso creo que cuando dices que dudaste entre o contemplaste la posibilidad de escribir un guión, creo que el guión está dentro de la novela. Hay un guión enterrado de alguna forma, ¿no? Sí, era mi esperanza. De hecho, me ha apoyado muchísimo en el lenguaje audiovisual, ¿no? Porque es mi lenguaje habitual. He trabajado de cámara de televisión fundamentalmente y... Para mí era fácil. Veía la imagen, la tenía en la cabeza. Para mí el problema era traducir eso en palabras, ¿no? Tu oficio es lo que me ha faltado. Y me apoyaba en imágenes, ¿no? Distribuía las cámaras. Tenía la secuencia de imágenes, entonces las colocaba en las cámaras. Si necesitaba un plano cenital que explicara los acontecimientos, una visión general, pues aparecía una lechuza. O si necesitaba un plano subjetivo para meterme la mirada a un niño, pues bueno, me las ingeniaba para buscar mis argumentos de alguna forma para llegar ahí, ¿no? Me ha apoyado muchísimo. Lo veía muy claro, pero no lo escribía muy claro. Y ha sido una lucha contra las manos, ¿no? ¿Por qué no encuentran las palabras? De todas formas, hay también, además del punto de vista del niño y de esto de las cámaras que dices, que es muy interesante, un punto de vista de realismo mágico a veces, ¿no? Que sí. Esto no lo hemos dicho hasta ahora. No solo es una historia que los niños viven de forma infantil o naif o especial, sino que además ahí, no sé, a mí me ha recordado a ratos a ciertos libros de Ramiro Pinilla, por ejemplo, como sí. hay una épica o hiperbólica fantástica que de repente irrumpe dentro de una historia que es totalmente realista, con la salvedad de las ensoñaciones de los niños, y este texto se convierte en otra cosa, ¿no? Sí, además, yo creo que viene a cuenta no sé, yo también he recordado muchísimo mi infancia para ponerme en la infancia de mi padre, ¿no? Y como supuestamente somos iguales según mi madre, pues... Y yo me acuerdo que de pequeño era muy animista, ¿no? O sea, para mí, luego lo he leído, por ejemplo, a Paul Auster, que me quedé, este tío, que ve caras en los coches, ¿no? Que tienen ojos, bigote, tiene de todo. O que los animales hablan, para los niños los animales hablan, es la cosa más normal del mundo. Entonces empiezan a aparecer personajes así, un burro sindicalista, lechuzas, bueno, aparece de todo, ¿no? Me acuerdo que la correctora, en una valoración que hizo, me criticaba eso, ¿no? Decía, bueno, es que, vale, un cierto número de animales, vale, ¿no? Pero ya lo del burro sindicalista yo creo que le tocó las narices. Y yo defendiendo ahí al burro sindicalista, porque, claro, no quería trabajar, pues, por eso era sindicalista, ¿no? Bueno, rollos esos. Eso se puede interpretar de diferentes formas. Sí, de muchas formas, ¿no? Sí. Hay muchas formas de interpretar la novela y a mí es lo que me gusta, ¿no? Porque siempre interpretamos la novela. Yo cuando le leo a cualquiera, interpreto. No, la lectura no es aséptica, ¿no? O sea, es imposible, no puedes. Y ahora tengo muchísimo interés en saber qué entiende cada uno, cómo la interpreta, qué película... A ver si ve la misma película que yo he visto o ve otra, ¿no? Sí, supongo que hay realismo mágico, sí. Sí, yo creo que la trucha... La trucha yo creo que pase. Una trucha que aparece... Joder, es que hay un capítulo que está contado a través de un perro. Bueno, es que hay un montón de capítulos contados a través de puntos de vista. Bueno, el perro es muy importante porque es el perro de Meaitite que le acompañó en su aventura, ¿no? Meaitite le secuestró un batallón de su propio bando, un batallón de anarquistas que pasaba por la zona. Meaitite tenía vacas y por llevarse las vacas, llevaron las vacas y a Meaitite para que las condujera, ¿no? Para tener carne. Y Meaitite tenía un perro que se llamaba Lagun y, bueno, acabó desde Arrigorriaga, que salió con las vacas, acabó en Asturias. Y se encontraron con un batallón de Gudaris, que no sé qué hacía exactamente el batallón de Gudaris ahí, y le salvaron
le rescataron del batallón de anarquistas, o sea, y les dijeron que se volvieran a casa. Entonces mi aitite se pasó la guerra con las vacas de aquí a Asturias y de Asturias vuelta, y pasando el frente, por cierto, o sea, que le dijeron, ustedes sigan para adelante y a ver qué pasa, ¿no? Y ahí fueron. Y entonces hay un capítulo que está contado a través del punto de vista del perro, mi abuelo perro, o sea, digo yo. Y me resultó difícil, o sea, la verdad es que me metía en berenjenales que luego me arrepentía, ¿no? Pero son puntos de vista muy inocentes, muy de niño, para mí eran normales. Luego se lo daba a leer a mi padre y para él era completamente normal, tiene 90 años. Y el punto de vista del perro le sonaba perfecto. Yo creo que nos unió un cable de colores, lo comento en algún vídeo, ¿no? Escribí un capítulo que el barco, mi padre y mis tíos se embarcaron en un barco en Ribadesella, fueron pegando botes sobreviviendo de aquí hasta Ribadesella, ¿no? Y en Ribadesella entraron en un barco, un buque carbonero inglés lleno de refugiados y les llevaron a Burdeos, ¿no? Y de ahí ya les asignaron un pueblecito de los Alpes. Y en ese barco, bueno, pues de repente yo me escribí el capítulo y al acabar de escribirlo lo leo y me doy cuenta que el buque carbonero inglés se ha convertido en una ballena asesina, los marineros que tripulaban el barco ingleses eran un atajo de caníbales porque mi padre pensaba que los ingleses se comían a los niños. Bueno, una serie de metáforas que yo pensé, esto es incomprensible, ya no se me ha ido, ¿no? Se me ha ido de las manos. Se lo leí a mi padre y con 88 años, que tendría entonces 87, lo entiende, me tranquiliza, digo, bueno, pues es así. Pero es que, como solía leerlo varias veces, al de 2 o 3 días me llama y me dice, oye, que el capítulo ese del barco, ahí sí que te has atenido bien a los hechos. Digo, es increíble, o sea, yo pienso que se me ha ido de las manos, que es incomprensible, o sea, yo ya pensaba que el lector ya no, iba a ser incapaz de seguir el hilo, ¿no? Y mi padre, con 87 años, no solo lo sigue, sino que me dice que ahí he acertado. Y es la magia que él tiene, que siempre ha tenido, que la sigue teniendo, y igual ahora más que nunca, ¿no? Porque vuelve a ser un niño. ¿Y ha supuesto para ti una sorpresa darte cuenta de que a veces el desvarío o la imaginación o lo fantástico puede ser la forma más realista de abordar un tema? Porque es lo que te pasaba con este comentario de tu padre, ¿no? Dices que justamente tenía esta parte, sí, ¿no? Decías, el capítulo entero era un bombardeo de imágenes imposibles y ahora resulta que mi padre considera que este es el capítulo más respetuoso con su visión de los acontecimientos. Y... ¿Respetuoso? Es curioso el adjetivo. No sé, no he conseguido explicármelo. Ahora, y ayer, por ejemplo, lo presentamos en Bilbao, ¿no? Y estaba él, estaba toda mi familia. Y el pobre ya, bueno, siempre ha sido despistado, entonces ahora se le ha multiplicado el despiste y poco a poco se va perdiendo, ¿no? Pero es una maravilla ver su sonrisa, porque ha entendido la novela al completo, ha entendido 500 y pico páginas de su infancia contada por su hijo, que le habla directamente, ha entendido tanto, bueno, ha entendido siempre, pero no sé, o sea, es magia, todo esto es magia. Esta novela es producto de la magia. Yo creo que si me despertara mañana y habría perdido la memoria y me dicen que he escrito eso, o sea, para mí es imposible atribuírmela. Yo no soy responsable de esa novela. ¿Te sientes como una especie de chamán que ha...? No. No sé, no chamán, no sé. Sí, tú lo ves. No lo sé, Diego, si dices que es una especie de trance... No, que va, trance ha sido un sufrimiento agónico sabiendo lo que hacía. No se puede decir que es magia, porque hay trabajo ahí detrás. No, hay mucho trabajo. Hay 3 años de trabajo, pero muy duro. Bueno, ¿a ti te ocurre así? Un capricho. A mí me ocurría así, sí. Sí, ya me imaginaba. Yo tengo un capricho, me gustaría que Martín leyeses una carta de Matilde, ¿no? Porque Matilde, hemos hablado de Martincho, pero Matilde es una personaje que también tiene una entidad especial. Y es verdad que a veces la novela despega, ¿no? Pero siempre hay algo
muy unido a lo que es la nave nodriza de la historia que se está contando, ¿no? Aunque se desvaríe en un momento dado y el personaje vuelve con su imaginación, luego vuelve, vuelve a lo que es el meollo de la historia. Y las cartas que se escriben, que escriben los niños, también tienen esta función de atar al astronauta a la nave nodriza, ¿no? Y si me cumples este capricho, ¿leerías esta carta breve de Matilde? La muñeca, verano de 1936. Es una carta, es de una niña. Hola, yo tengo muchos años y una muñeca que no tiene piernas en las piernas ni brazos en los brazos. Ayer mi hermana Begoña me llevó a una playa que está muy lejos y me compró otra. Una de las de 0,95, de esas que tienen de todo. La vestí con ropita bonita. A la de antes no podía porque se le caía. A mí me gusta mucho que me bañen y yo solo quería bañarla un poco en un cubo. Pero se me olvidó un rato en el cubo y no sé lo que le ha pasado, pero se ha vuelto cachitos de libros. Ya no lloro. Mi hermano Vicente no habla porque siempre está dormido. Está en una cama en Bilbao. Dicen que le han dado en la pierna con un disparo. Le quiero mucho, tengo miedo. Si no les parece mal, mi familia y yo podemos ir a vivir a Cardiff con ustedes. A mí me parece bien. Matilde Abrisqueta Mendívil, La Peña, Rigorriaga. Tengo una muñeca que no tiene piernas en las piernas ni brazos en los brazos. Bueno, sí, es que es así. Eso... Es así, pero hay que saber escribirlo. Ya. Cosa tan simple. No, a mí me llamó muchísimo la atención, porque a medida que iba escribiendo los capítulos y mi padre y mi tía iban leyéndolos, claro, aparecían 1000 detalles, ¿no? Y lo de la muñeca de 0,95, es que se acordaba el precio. Y a mí es lo que más me llamó la atención. Y luego recordar, bueno, lo de las que no tenía piernas en las piernas y brazos en los brazos es más normal. Y en el momento en que dijo la palabra muñeca y 0,95, bueno, no 0,95, muñeca, sabía que la muñeca le iba a acompañar en toda su vida, ¿no? Y de hecho la acompaña en toda su aventura y la muñeca acaba siendo animada y ya no sabemos si habla la muñeca o habla la niña, porque nunca se separa de ella. Es su protección, ¿no? Hay muchísimos detalles que se dispararon cuando empiezan a leer su vida, ¿no? A mí hay uno que sí me llamó muchísimo la atención, es que mi padre recordó leyendo pues, un capítulo, bueno, cuando ocurre la novela arranca en 1931, con el triunfo de la República y poco a poco va avanzando, ¿no? Y en 1934, como sabéis, ocurrió la Revolución de Octubre y entonces sucedía algo, le detuvieron a un vecino de mi padre, bueno, al vecino, Fernando Namosea, y mi padre, y explotan unas granadas de mano, ¿no? Y mi padre recordó el olor. Y me quedé pegado. Olían a café. Y dije, ¿cómo van a oler a café? Y luego, indagando, resulta que sí, que había testimonios de gente que las granadas de mano decía que olían a café. Ese tipo de detalles me dieron la vida, ¿no? Es la realidad. Pero es realidad encima desde el punto de vista del niño, ¿no? Que recuerda cómo huele la guerra. No, hay 1000. Respecto a los diálogos que hablabas antes, ¿no? Bueno, sí. Mi padre recordaba diálogos enteros y lo recordaba a partir, porque antes de escribir la novela, antes de comenzar a escribir la novela, su recuerdo era más vago, ¿no? No entraba nunca en los diálogos. Pero es que cuando arranco a escribir y él, paralelamente, también se arranca a escribir porque quiere ayudarme y tiene miedo a morirse y quiere dejarme el legado, ¿no? Entonces escribe sus propias memorias. Me lo encuentro un día escribiendo en mi antigua habitación sus memorias, ¿no? Y en esas memorias aparecen diálogos. Un diálogo increíble que es un día iban mi padre con 2 amigos por la ría después de la guerra y bueno, iban buscando cosas como siempre, ¿no? Bueno, en realidad estaba cuidando las vacas, pero como nunca las cuidaba y las dejaba por ahí, pues estaban jugando. Y se encuentran una granada de mano que había arrastrado la ría en una crecida y entonces la cogen y entonces la quieren llevar a algún sitio a escondidas para que nadie les vea y a ver qué pasa, ¿no? Y mi padre recuerda el diálogo que le dice un amigo suyo, le dice que la lleve Martincho, que es el que más sabe de bombas. Nadie sabe por qué. Yo le pregunté, ¿y por qué sabías más de bombas? Joder, es que había estado en Francia. Lógica aplastante, ¿no? Ese tipo de diálogos me los da él y me da la lógica de esos diálogos.
O sea, entro, yo creo que me ayuda muchísimo en todo, pero yo entro en esa lógica de diálogos gracias a él. Él los apunta desde el principio. Ahí, es muy interesante lo de los olores, porque siempre se nos reprocha que los escritores somos demasiado visuales, ¿no? Sobre todo a partir de cierta generación, que en la literatura actual no hay demasiados olores, hay imágenes y ruido, pero no sensorialmente, tacto y olor siempre salen perdiendo, ¿no? En la mayoría de las novelas, si os empezáis a fijar. Y estilísticamente me llama la atención, que quizá puede parecer un detalle banal, pero hay muchísimas onomatopeyas, que no sé si también esto se debe a tu profesión de guionista, pero el libro está plagado de onomatopeyas, de silbidos, de ruidos, de bombas, no solo de diálogos, sino de ruidos y de sonidos. No sé si a qué se debe esta opción, porque no es algo que abunde, que se vea mucho en la literatura. No lo sé, yo siempre me ha gustado el cómic, entonces viene mucho del cómic, ¿no? Y luego que yo entendía que quería hacer un cuento, porque el lenguaje, la literatura de los niños son los cuentos, ¿no? Y en realidad yo lo que quiero contar es un cuento, lo que es que luego se me hace un cuento de 500 páginas, ¿no? Y quiero meter esos sonidos porque creo que son propios del lenguaje de los niños, ¿no? Y me he dado cuenta que sí. Y además me he dado cuenta la semana pasada. Una amiga tiene un niño de 9 años que le están leyendo la novela. A mí me da miedo porque hay mucho dramatismo. Lo que es que está contada de tal forma que al menos el arranque de la novela se puede leer, ¿no? Y el niño con lo que se queda es con las vacas, bueno, los animales que hablan, todo eso, y con los ruidos. Está buscando, al principio no sé, aparecen unos kikirikís, y el niño lo que hace es, ¿dónde está el siguiente kikiriki? Cuando le cuenta a su madre, ¿no? Él busca los ruidos, le llama mucho la atención. Así que yo creo que, bueno, en un principio tenía muchísimas dudas, ¿eh? Lo primero que hice nada más acabar la novela es enviársela a una persona ajena completamente a mí para que me hiciera una valoración, ¿no? A ver si me decía esto no es infumable o lo que fuera. Y era amiga de un conocido y es correctora de editoriales. Y yo solo quería que la leyera, que me apuntara algo, ¿no? Igual en el fondo pidiéndole ayuda, pero bueno, en principio que la leyera. Y lo que me dijo es que le había parecido maravillosa, pero que había que quitar las onomatopeyas, pero ya, porque no podía, que le interrumpía la lectura, ¿no? Y luego en Blancarrosa, Roca, y en la editorial no le pusieron ningún problema. Limamos alguna, porque sí que es verdad, al final, en algún momento intentaba buscar un ritmo cortado con los disparos, o sea, la narración se entrecorta con los disparos que reciben los niños, ¿no? O las bombas que reciben. Y en alguna ocasión sí que había demasiados, y lo hemos limado, pero no sé, yo creo que están bien. Ahora lo veo y si a un niño le parece bien, a mí me parece bien. Es así. Ahí hemos hablado mucho del padre, hay un breve pasaje referido a la madre que me parece también muy, muy emocionante, ¿no? Cuando dice: creí morir cuando te vi en aquella cama tumbada, pequeñita, recién operada. No sé cómo hacer frente a la idea de que te has hecho mayor, que tus pasos caminan despacio y a veces se tambalean. Necesito que estés a mi lado aunque no lo parezca, aunque te visite poco y siempre esté escondido debajo de un pensamiento inútil que me mantiene alejado y nunca se realiza. Necesito tus llamadas aunque sean muchas y comiencen invariablemente igual. ¿Qué haces, hijo? Y mejor que empiecen así, porque si no lo hacen es que ha ocurrido algo malo. No sé si tienes la sensación de que guardamos o nos ocultamos o no decimos demasiadas cosas hasta que es demasiado tarde. Tenía pánico a eso. Y por eso me alegro muchísimo de esa depresión maravillosa que me arrancó a decir estas cosas. A mi madre, bueno, a mi madre se le había dicho. No le había dicho esto, le hubiera dicho muchas más cosas. Porque al final mi madre se sale el contexto de la novela, de la historia de los niños de la guerra, aunque también fue una niña de la guerra, pero no le conocía. A mi padre no estaba presente. Agradezco muchísimo haber tenido la oportunidad de decirle, no solo a mi madre, a mi padre, a toda mi familia, lo mucho que les quiero. La novela arranca con una poesía que explica el título, ¿no? Imagina que existiera una lengua con la que pudiera decirte lo que nunca te dije.
confesarte lo mucho que te quiero y cuánto te he echado de menos. Imagina que hubiera palabras capaces de acercarnos, de guiarnos en este laberinto y conducirnos a un lugar seguro. Sería maravilloso, ¿verdad? Eso es la novela. Llego a tiempo, por pelos, es lo que siento, ¿eh? Y porque el ciclo se ha cerrado ayer, cuando presento la novela y mi padre está delante, ¿no? Hay un amigo mío que ha jugado, que se llama Pablo, que está ahí, que ha jugado conmigo a rugby. Y la semana pasada, hace 2 semanas, me mandó otro amigo del rugby un mensaje. Había leído las primeras 45 páginas de la novela que estaban colgadas en internet y él me mandó un mensaje demoledor. Su padre vivió una aventura paralela, dramática, en la guerra. Le salvó una mina que aparece en la novela, ¿no? La gente del pueblo, del barrio de mi padre, la mayor parte del pueblo se metió en una mina cuando se aproximó al frente, ¿no? Y porque en el momento en que más posibilidades tienes de morir es en el momento en el vacío que queda ante frentes. Ese es el territorio sin ley. Es lo que me transmitía mi padre, ¿no? Entonces el padre de este amigo se metió en esa mina con todos los demás. Una mina que se llama Malaspera. Es un nombre que dices, ¿cómo parece que quien inventó ese nombre lo inventó por eso, ¿no? Años atrás. Bueno, me comenta ese amigo que siempre, que él también había crecido escuchando la historia de su padre y que también había tenido un desencuentro con su padre y que nunca lo había resuelto, que se había muerto. Me dejó helado. Y lo que le respondí es que este libro es para su padre, para todos sus padres, ¿no? Para esa generación tan grande que tenemos encima, y que es normal desencontrarse, porque es ley de vida, ¿no? Yo creo que tienes que desencontrarte para buscarte a ti mismo, ¿no? Frente a tu padre, que es absurdo, pero lo hacemos así. Y afortunadamente yo he tenido el tiempo para encontrarme con él y quedarme en paz, es lo que siento. Es preciosa por lo sintética y lo precisa la forma en la que se describe el momento en que padre y madre se conocen. Bueno, la madre, como lo cuenta la madre, ¿no? Que es... Yo es que no recuerdo haber leído ningún encuentro tan... Dice, abrí la puerta y estaba ahí, era el lechero. Cuando tú le preguntas, ¿y cómo conociste a mi padre? Pues abrí la puerta y estaba ahí, era el lechero. Parece un diálogo de Billy Wilder casi, ¿no? Abrí la puerta y estaba ahí, ¿no? Ahí hablabas de este poema inicial y de estábamos hablando de lo dicho, lo no dicho. Da la sensación de que hay en esta novela destila mucha fe en las palabras, ¿no? Desde el título mismo, el que no hemos hablado demasiado, pero bueno, los nombres, los apodos de los personajes, ¿no? Cuando Martincho es muchas cosas, es un jefe Arapahoe, pero también es el soldado Messerschmitt, el soldado Gato. Las palabras, incluso estas primeras palabras que leen en euskera, cuando creen que el euskera no se podía escribir, ¿no? Y leen en un Chevrolet Eusko Gudarostea emezortzigarren zenbakia y el impacto que esto les supone y tal. Yo creo que sí he notado durante toda la novela esta fe de los personajes en las palabras, así como tu propia fe, por lo que estás explicando, en el hecho de narrar, ¿no? Y para conseguir la catarsis. Sí. ¿Cuál es tu relación también con la lengua, esta lengua? De los secretos. Sí. Bueno, antes de nada quiero decir, para ser justos, que el título no es mío, es de Blanca Rosa Roca, ¿no? Mi editora. Y no voy a decir el título original. A mí me gustaba muchísimo y estaba enamoradísimo del título, pero... Me costó convencerte. Sí, cabezota. Pero es un gran título. O sea, suena muy bien y encima decía lo que quería decir yo. O sea, que ella me leyó el pensamiento, ¿no? Entendiste muy bien la novela, yo creo. El poder de las palabras. Es que yo, no sé, cuando era periodista y comencé a escribir, no sé, siempre he sido una persona muy tímida. Ahora, por ejemplo, estoy moviendo las manos. Ayer me di cuenta, esta mano se me movía, ¿no?
Y sí, y dije, joder, y ahora me da menos vergüenza, ¿no? Y igual mañana me dará menos, y ya me doy un poco miedo, ¿no? ¿A dónde voy? Pero siempre he sido una persona tímida. Y cuando era periodista, escribiendo, me daba cuenta que no tenía esa timidez. Y que transmitía cosas que incluso yo desconocía de mí. Y la gente leía y se reía y tal. Y era mi amigo, el que está ahí, seguro que se acuerda de esas cosas, ¿no? Pero ahí quedó. Yo seguí otro camino, me metí en el mundo de la cámara. Es un lenguaje mucho más fácil para mí porque es mucho más inmediato. Sacas una foto, sacas un plano, o la cagas, dicho vulgarmente, o aciertas, pero no puedes volver atrás. Y eso me da una tranquilidad increíble a una persona como yo, que es insufrible como escritor, ¿no? Para mí mismo, ¿no? Porque no acabo de ver las cosas terminadas. Es como una lucha contra mí mismo para cerrar las cosas, ¿no? Supongo que igual te pasa a ti también. Y cuando vuelvo otra vez a la escritura, pero esta vez desde el punto de vista literario, me doy cuenta que es mi canal. Es mi canal. Ese libro es mi canal para expresar lo que no he expresado nunca. Y no tengo timidez. O sea, me he desnudado en un desnudo integral, creo. Pero no tengo esa timidez. Creo que hago lo correcto, que hago bien, que me miro al espejo y que entiendo la vida mejor ahora, gracias a la novela, ¿no? Me ha dado muchísimo. Me ha sacado de una depresión, me ha devuelto a mi padre, me ha traído aquí, no sé qué pinto realmente. O sea, no he buscado nada de esto. Estoy aquí y no sé qué voy a hacer mañana. No sé si voy a seguir por mismo. Sé que puede ser mi canal y igual es lo que debería hacer, pero es que me produce tanto ansiedad que me da muchísimo miedo. O sea, yo te admiro porque produces, o sea, necesitas producir, sabes, cuentas con... Seguro que disfrutas juntando las palabras, encontrando esa palabra, ¿no? Seguro. Ya sabes que el segundo libro es el más difícil. Sí, eso claro. Pues escríbelo cuanto antes para poder escribir el tercero. No sé. No sé, si lo necesito escribir, si me enamoro de algo de esta manera y encuentro que ese es mi canal, tendré que hacerlo, lamentablemente, pero tendré que hacerlo. Porque no sé por qué nos obliga algo en el interior, ¿no? Es algo muy bonito escribir novelas, pero algo para mí muy durísimo. Es que no sabría cómo decirlo. Me ha mantenido 3 años metido, vivo en un caserío y metido fuera, porque siempre me gusta mucho el aire libre, entonces me ponía 3 plumíferos, salía afuera, escribía como podía debajo de una sombrilla para el agua, por el hecho de tomar el aire, ¿no? Porque eran muchísimas horas al día frente al ordenador, ahí aguantando el temporal a veces, porque vivo también a lo del mar, y sujetando la tapa la pantalla del ordenador con una mano y escribiendo con la otra, ¿no? Ha sido... ¿De qué? Encima una... Bueno, es que tenía un problema, la cámara me produjo un problema de espalda, ¿no? En la columna. Entonces, después de que me intentaron arreglar, fui al osteópata y me dijo que tenía que mejorar mis posturas, ¿no? Y la postura de escribir la nuestra, ¿no? Y que la pantalla del ordenador tiene que estar a la altura de los ojos, tal. Entonces yo he escrito la novela encima de una caja de fruta, porque es que no encontré nada que me quedara justo a la altura de los ojos, sino la caja de fruta, que luego es genial, porque el ordenador se ventila bien. O sea, necesitas que haya ventilación. Esa me la apunto. O sea, apúntatela. Ahora entiendo mucho mejor este párrafo que tenía, porque no hemos hablado sobre los bises, que la novela tiene bises, tiene capítulos y capítulos bis. En estos capítulos bises, desde hoy en día, el escritor, el narrador, él mismo se replantea cosas, se pregunta, duda, envía su manuscrito a gente de alrededor. No sé, para un escritor son capítulos muy en los que uno se identifica mucho, ¿no? Y hay uno que ahora me explico perfectamente después de oír lo de la situación en la que escribía y la caja de frutas. Dice: me pregunto si no me habré agarrado a un salvavidas imaginario, y lo que ocurre es que nadie se atreve a revelarme que en realidad no escribo nada, solo una frase repetida 1 y 1000 veces como Jack Nicholson en El Resplandor, una patraña que he inventado para no darme cuenta de que estoy muerto.
¿Soy un familiar esquizofrénico al que da miedo mostrar en público? ¿Las palabras que salen de mis dedos y con las que creo defenderme son esas, las de un esquizofrénico? ¿Es por eso que interesan tanto a mi familia? ¿Porque quieren saber cómo va el enfermo? ¿Soy ese pretendido artista al que se le oculta que no tiene talento? ¿Soy un niño que juega en el rincón con un Scrabble, con un juego de letras que le han dejado para que se entretenga? ¿Sobreviviré a esto? ¿A esta duda? Aquí creo que le sale el escritor que lleva dentro, ya sale del armario completamente y no tiene ninguna intención de marcharse del castillo del Resplandor. No fastidies. Te veo por dónde vas. No, era lo que, ahora me hace gracia porque lo veo y digo, ostras, porque lo sentía, ¿eh? Lo sentía, uf. Digo, es que la que tiene mi familia, ¿no? Digo, como esté loco, pues digo, como finalmente esté loco, vaya drama, ¿no? Digo, ya no tanto por mí, digo, por los de al lado, porque ¿qué van a hacer con este, no? Bueno, si queréis, quizá abrimos turno de preguntas y si alguien tiene alguna duda, pregunta, curiosidad. Yo tengo una curiosidad, si por fin salvaste el burro sindicalista. No, es que al burro sindicalista no le pasa nada. No, de hecho, no muere. O sea, se salva de la guerra. Sí, sí. Sí. El único problema que tenía el burro era que tenía que trabajar. O sea, básicamente era que estaban... Es que no recuerdo exactamente la escena, pero bueno, era que le habían sacado... En un momento que no hay bombardeos, pues Joder, pero es un capítulo muy importante ahora que lo pienso. Yo creo que es cuando... Bueno, no voy a decir nada. Sí, es que mi pregunta iba por eso, si lo había salvado de la correctora, perdona. Ah, sí, el burro está. Sí, sí. Y se salvó de las bombas, se salvó de todo, sí. Ya. De todas formas, creo que... Yo tengo muchas ganas de leerla, no había leído nada del tema. Y creo que realmente estamos necesitados de una lectura o de una escritura quizá tan natural, ¿no? Sin tanto maquillaje. Me da la sensación que vamos a disfrutar mucho con la lectura, por eso. Y luego te animo a escribir un segundo libro de la trastienda de este libro, porque es muy interesante lo de la caja de frutas, las cámaras, todo eso. Para los lectores es una imaginación andante. Yo le paso la responsabilidad a Jacqueline Di Carlo, ahí, que está en TENAE, que tiene 78 ya, tendrá. 78 años, tiene 4.000 folios. Es que esa es otra. La trastienda de la novela es muy bonita, es preciosa. Jacqueline es mi segunda madre, pero dicho por ella. Yo soy su niño espiritual y ella es mi andereño. He crecido con ella. Ha vivido la novela desde la distancia y me ha dado muchísimo y me sigue dando. Y le tengo que mandar luego un mensaje, como a mi madre. Ahora tengo dos madres, ¿no? Y ella tiene otra novela que contar. La investigación de la que hablaba Blanca Rosa, que llevó... yo necesitaba recrear Nunca Jamás, TENAE, el pueblo de los niños perdidos, ¿no? Y no tenía. Mi padre encima no tenía... Era lo que menos recuerdo tenía, ¿no? Porque era como... yo me daba cuenta que era Nunca Jamás porque él hablaba del limbo. Cuando le preguntaba sobre eso me decía, no, yo era como estar de vacaciones en el limbo. El limbo, una palabra que es encima es bonita, ¿no? Y no podía reconstruir esa historia si no es con alguien que me ayudara o viajando allí, sin saber francés. Bueno, esta mujer ha aprendido francés leyéndome a mí. Pero francés no, castellano. Leyéndome a mí. Empezamos con el traductor automático. Hay un traductor muy bueno, que es Reverso, que es francés. Y pues así nos entendíamos, ¿no? Ella inició una investigación que es policíaca. A mí eso se daría incluso para un thriller. Y es maravilloso. Porque, bueno, antes se ha nombrado aquí el tema de la bicicleta, que no, creo que no la debo contar, no. Quizá no. Bueno, ocurre algo en torno a una bicicleta que tiene que ver. Bueno, sí, voy a hacer la suma, ¿no? Bicicleta, refugiado y pobre. No sé. Y jugar. Ocurre algo en torno a una bicicleta, ¿no? Y me he perdido. Ah, no. Sí, me he perdido completamente. Vamos. El thriller, la novela. Ah, sí, la investigación. Bueno, básicamente mi padre robó la bicicleta a alguien de TENAE, ¿no? Porque él pensó, bueno, tengo que decirlo,
porque él pensaba que era, bueno, había robado para comer, porque estuvieron a punto de morir de hambre. ¿Y por qué no se puede robar para jugar? Para jugar, que es lo que necesita un niño, tanto como comer, ¿no? Y pues esa bicicleta estaba ahí y bueno, y ocurre algo, ¿no? Pues el dueño de esa bicicleta tiene un papel importantísimo en la novela y cuando Jacqueline conoce la historia, toda su energía se va en saber quién es esa persona, porque era un vecino suyo que ella conoció con toda seguridad. Entonces, es una investigación criminal en este caso, porque se trata de un robo, ¿no? Y es maravilloso. Al final descubre quién es. Por lo que contaba mi padre, por dónde pasaba, porque ese hombre acabó siendo amigo de mi padre, le llevaba de excursión en un coche, por medio del coche, el modelo que podía ser, ella mandaba fotografías, por dónde le llevaba, por qué carretera, qué podía ver, qué paisaje. Bueno, es impresionante. Y eso nos lleva a dar con el hombre de la bicicleta, que sabemos quién es. Y conocí a su sobrino cuando fuimos allí. Eso sí que es una novela paralela con 4.000 folios por medio y que es algo maravilloso para todos nosotros, porque con esta novela nosotros recuperamos nuestra memoria, la memoria de mi familia, la memoria histórica, ¿no? Pero ellos, cuando fuimos allí, recuperaron un recuerdo que desconocían encima. Porque resulta que en Tenay acogieron, en un pueblo de 3.000 habitantes, acogieron a 200 refugiados, hasta 200 refugiados. Y lo desconocían, se había perdido esa memoria. Desconocían que sus padres, sus abuelos habían salvado la vida a cientos de personas, entre ellos a mi familia. Y ocurre que nos invitan a ir, nos hacen un homenaje y demás. Es maravilloso. Esto está dentro de la novela también, ¿eh? Pero hay una trastienda que es maravillosa. Por ejemplo, la del alcalde del pueblo de entonces, ¿no? Que la cara de mi padre cuando Jacqueline manda una carta y reconoce al alcalde. Y yo veo al alcalde, mi padre se emociona, empieza a llorar, y yo veo al alcalde, la cara del alcalde con un sombrero así, y digo, ese es Garfio. O sea, lo primero que se me ocurre, ¿no? Porque el cuento de Peter Pan se acaba metiendo en la novela, ¿no? Y yo me doy cuenta, ese es Garfio. Es que ese es Garfio. Y mi padre dice, joder, pues sí que daba miedo, la verdad, porque con ese sombrero, y entonces empezamos a recuperar cosas, ¿no? Y hablo con ella y le digo, oye, que me he dado cuenta que el alcalde que se llamaba Jean Sarban en la novela, pero por respeto a su memoria, aunque la recogemos muy bien, era Jean Parrot, creo, igual le ha cambiado ya el apellido, ¿eh? Pero le digo a Jacqueline, oye, que he pensado que el alcalde puede ser Garfio. Y me dice, ¿pero cómo va a ser Garfio? Si era buenísimo. O sea, estamos hablando de personajes que existieron realmente, ¿no? Y que se meten en un cuento. Y que ella, al finalmente, me da el permiso para rescatar la memoria de una persona importantísima en la vida de mi padre, porque fue el que decidió acoger niños allí, ¿no? Y que empieza siendo Garfio y acaba siendo lo que fue, una persona maravillosa, ¿no? Me llama mucho la atención que vosotros, que generacionalmente podéis ser, por decirlo de alguna forma, como nietos de los que hicieron la guerra, tal, que seáis los que estáis transmitiendo, porque no sé, cualquiera se supone, bueno, tú Arcaich eres escritor, pero que pertenecéis, no sé, a la generación del rock, del punk, que estáis más alejados de la literatura, y cómo puede pervivir con tanta fuerza esa historia para que eso casi 80 años después la saquéis con tanta fuerza, tanto interés, encima también con la leyenda sacáis con todo el cine, la literatura de la guerra civil, otro libro de la guerra civil, otra película y tal, ¿no? Y además es que no sé si pues hace como un par de años así ahora, un caso muy parecido al tuyo, un periodista de Ordizia que ahora trabaja en Canal Sur, se llama Jesús Toral, también una historia familiar de la guerra civil, ha escrito una novela, se llama El olor de la chirimoya, y pues son unas cosas muy parecidas, también con un mundo así un poco mágico. Entonces me sorprendo cómo veis que acepta vuestra generación o que puede transmitirse esta literatura entre gente de vuestra edad o incluso menor. Tú, que ya habla mucho ya. No. Bueno, yo creo que, claro, si eso se da es porque alguien se ha ocupado de contar esa historia durante años, ¿no? Bueno, la literatura quizá cuando empiezas a escribir puede ser una cosa, pero a medida que pasan los años
eres quizá más consciente de que hay ciertas historias que cierta gente cuenta, por ejemplo en la familia, todos los años, en la comida de Navidad, ¿no? Y todos tenemos este tipo de historias, y muchas de estas historias están relacionadas con la guerra civil, ¿no? Y de aquellos polvos, estos lodos, y bueno, y que hay cosas que difícilmente cambian o que traen consecuencias, ¿no? Personalmente, claro, en mi casa, mi abuelo y mi abuela sobre todo, siempre hay historias de la guerra civil que ella vivió en primera persona, que sigue contando, ¿no? Sigue contando todos los años la historia del francés que enterraron en el caserío. Era un brigadista francés que vino de Burdeos, nadie sabía quién era, lo fusilaron allí, lo enterraron allí. Bueno, y todos tenemos estas historias que merecen la pena que se cuenten, ¿no? Pero merece la pena que se cuenten porque alguien antes que nosotros nos las ha ido contando año tras año tras año, ¿no? Y llega un momento en que eso tiene que salir, ¿no? En alguna parte, o sea, en una novela o en un ensayo. Un poco la sensación de que hay como un vacío, no sé. Yo, por ejemplo, soy un hijo de un combatiente de la guerra civil. Pues que hay un vacío como generacional que vosotros, tú lo que estás contando, tu padre ya era un niño en la guerra, o sea, no vivió la guerra realmente como soldado, tal. O sea, no hay como un vacío que dice, igual la generación que le correspondía contar, o los que hemos sido hijos, o que hemos visto más de cerca, hay, pues no sé si por la dictadura, por un montón de causas, hay como un vacío, y a mí lo que me maravilla es que pervivan esas historias, por así decirlo, los nietos o lo que sea, generaciones después, y con esa fuerza. Eso es lo que resulta, no sé, a mí de luego nada más llevo 2 o 3 días leyendo crónicas en los periódicos sobre tu novela y tal, y desde el momento me interesó mucho, me parece originalísima. Muchísimas gracias. Yo creo que es el miedo, yo lo que me he encontrado durante estos días es mucha gente. Ayer en la presentación vinieron varios niños de la guerra a que les firmara la novela, y para mí eso, imagínate, ¿no? Es impresionante recibir el abrazo de alguien como mi padre, y que siente que están contando su historia, la suya. A mí me parece maravilloso. Yo creo que es el miedo. A mucha gente a mucha gente que le he contado la historia de mi padre, lo que me ha dicho es que sus padres o sus abuelos no hablaban de eso. Nunca hablaban de eso. No querían transmitir nada, ningún sentimiento a sus hijos por miedo a que siguieran la guerra. Yo creo que va por ahí. Entonces, tal vez, en el caso de mi padre yo creo que es un poco especial porque él pues, la vivió de otra forma, ¿no? En el punto igual de edad, de niño, que le permitió parapetarse tras la fantasía, ¿no? Pero yo creo que en general la gente no quiso transmitir eso por miedo. Y no sé si hay una generación... Claro, yo soy el menor de 5 hermanos, entonces es un caso un poco especial porque soy hijo de un niño de la guerra, pero también podía ser un nieto por edad, ¿no? De hijo de la guerra, de niño de la guerra. Y yo lo que creo que hay por encima nuestro es miedo. Y no sé si mis hermanos lo han vivido. Mira, yo creo, les voy a hacer la pregunta. Seguramente ellos lo han vivido diferente a mí. Mi hermano mayor me lleva 13 años, más que yo a mis sobrinos. Y no sé cómo habrá vivido, si él ha sentido, si a él se le ha contado exactamente igual que a mí, no lo sé. Es una gran pregunta. Se la voy a hacer, vamos. Los primeros años es lógico que hubiese miedo, pero han pasado cantidad de años que ya no tenía por qué, que se podían haber contado estas historias perfectamente y no se sabe muy bien por qué. Sí, se puede decir que ha habido muchos libros y muchas pelis sobre la guerra civil, pero bueno, estas historias tan potentes, y aparte, o sea, es que sí. Es lo que tú decías un poco, y el chico el periodista de Jesús Toral de Orticia, que ahora está en Canal Sur, decía un poco lo mismo, es que habéis llegado casi al límite, o sea, si tardas un año más, él cogía la referencia de una tía ciega que era la que le contaba esas historias, ¿no? Entonces, un poco lo que decía es que físicamente ya no queda gente que vivió la guerra, ¿no? Entonces, eso es lo que asombra, vamos. Igual es eso, la razón, el límite. O sea, también el miedo a que se esfume. Yo en mi caso he escrito por miedo, que veía que mi padre se podía ir y que yo no había hecho lo que tenía que hacer por él, porque lo sentía como una obligación. O sea,
a perderlo y perder esa historia. Y yo no podía haber escrito esto sin mi padre, pero no ya emocionalmente, que yo seguramente tampoco, sino porque el testimonio continuo de todos los días al teléfono para preguntar, pues ha sido determinante. Hoy día ya no podría escribirlo tampoco, porque mi padre se ha ido perdiendo. Pero ahora, eso que es un drama, en el fondo, ya eso que para mí hace 4 años hubiera sido insufrible, ahora lo veo de otra forma, porque él ha visto algo muy importante, ¿no? Algo importantísimo. Es que, porque él, desde el principio, desde que ya entró en contacto con Blanca-Rosa y vemos que la novela tira hacia adelante, en ese momento era muy consciente, todavía es consciente, pero bueno, la mente es traicionera, ¿no? Pero ha visto que eso llegaba a buen puerto y sobre todo se va tranquilizando, porque así como hemos estado alejados, ya su obsesión al final era que su hijo, su posible hijo esquizofrénico, en ayudarle, porque él sabía que tenía la historia para ayudarme y lo sabía muy bien. Por eso se arranca a escribir él mismo sus memorias. Es impresionante. No sé, le estoy tan agradecido. Ayer nos pasó una que hubo entre la gente que vino a la presentación, hubo un señor que estaba indignado. Él pensaba, no había leído la novela, y pues él pensaba que yo no había recogido claro, me iba a hablar de imaginación, de fantasía, de la guerra como un juego, y él, pues, un arranque de rabia, pues diciendo que la guerra de juego no tiene nada. Además mira, tú has hablado de lo de después de Auschwitz no puede haber poesía. Pues no dijo exactamente eso, pero dijo que la guerra no tiene nada de poesía, ¿no? Y lo decía con rabia. Y entonces mi padre, que estaba justo delante de él, o sea, pues entendió que se estaba metiendo conmigo. Entonces se levantó y claro, iba a decir algo, pero no encontraba las palabras y estaba indignadísimo. Toda mi familia, agáchate. Bueno, un Cristo, eso es maravilloso. En el fondo es un drama, porque es un drama, porque van pasando los días y envejece. Es como, llega un punto en la vejez que se envejece de día en día, de hora en hora, de semana en semana. Yo le veo todas las semanas y lo percibo claramente, ¿no? Es como los niños que crecen de semana en semana y nos vamos de semana en semana, ¿no? Pero esa escena que era, pues, tú has dicho Billy Wilder, pues, era un plano de Billy Wilder impresionante, ¿no? Luego el otro se dio cuenta que había metido la pata, porque era como, yo soy un niño de la guerra y digo esto. Claro, tienes delante, este libro es de un niño de la guerra. Pero cada uno ve la guerra de una forma, ¿no? Y es completamente legítimo. Lo que pasa es que para mí era un drama, porque le veía a mi padre que le iba a dar algo, digo, que alguien saque las cafinitrinas y empapucen, ¿no? Pero bueno, es maravilloso reencontrarte con tu padre así, ¿no? Bueno, pues si no hay nada más, hay 2 frases del libro que no me iré tranquilo a casa si no las digo, y creo que vienen a colación. Que hemos hablado del miedo y él dice en un momento dado, mientras hay miedo hay esperanza. Y relacionado con lo último que decías de las formas diferentes de percibir la guerra o la felicidad, también dices, Martín, a veces la felicidad es un poquito escandalosa, pero es lo único malo que se puede decir de ella. Así que muchísimas gracias, Blanca-Rosa, Martín, y muchas gracias a todos. Gracias. Bueno. Muchas gracias.